Josep Maria Clopés, bona tarda, benvingut al programa, com sempre. Estàs aquí? Bona tarda. Bona un tarda. plaer. Doncs, molt bé, Claro. benvingut, ja ho hem dit això. Bueno, el tema d'avui és meditación y neurociencia. Entonces, voy a empezar diciendo que crea en ti la perfecta vacuidad, guarda la más completa calma. Entonces, todo puede surgir a la vez, contempla su cambio. Cada cosa, por muchas que haya, retorna a su raíz. El regreso a la raíz significa calma. Això és un dit del Tao Te Ching y es bueno, dentro de la meditación es muy importante entender a lo que se puede llegar haciendo uso de ella, ¿vale? Que es esa calma, ese contacto con la conciencia universal, ¿vale? Entonces yo empezaría por preguntarte ¿por qué estados de conciencia pasamos durante la práctica meditativa, Josep María? Bueno, durante la práctica de meditación, bueno, pasamos, básicamente hay un cambio profundo de estado de conciencia. Los estados de conciencia, a lo mejor vale la pena decirlo para los oyentes, pues proponen que hay unas características psicológicas del estado mental y además es distinto, hay como 3 estados básicos de conciencia. El estado, por ejemplo, de vigilia, que es el estado en el que estamos en estos momentos. Luego está el estado del soñar, en el sueño profundo, y el estado de desconexión que se produce durante el sueño profundo. Así que son estados psicológicos distintos, con características distintas, y le corresponden estados de funcionamiento del sistema nervioso también distintos. O sea, al final, un estado de conciencia tiene el soporte del sistema nervioso. Y el sistema nervioso significa que tiene que operar de determinada manera pues para dar soporte a ese estado de conciencia. Entonces, el estado de conciencia que se produce durante la meditación es un estado radicalmente distinto, porque es un estado que parte del estado de vigilia, pero que se altera profundamente. Hasta producirse el estado de vigilia, que es un estado de acción, de actividad muy relacionado con la actividad diaria, ¿no? Física y mental, y también emocional. Con el estado de meditación, ¿sabes? Sin más, se produce un estado de calma muy profunda, se produce un estado de trascendencia. Así que lo que es una palabra muy bonita, ¿no? Porque trascender significa ir más allá. Así que se produce una reducción de toda la actividad mental. Los pensamientos se diluyen, trascendemos toda la actividad, todos los pensamientos, todas las emociones, todos los sentimientos, y entonces es cuando la mente se queda en estado de paz, de silencio, y se abre a la experiencia de una conciencia en estado puro. Y eso tiene unas características psicológicas específicas y unas características del sistema nervioso también específico, y que es distinto de los demás estados de conciencia. Así que lo que hacemos es todo un proceso de transición desde el estado de vigilia, manteniendo ese estado de vigilia, pero con un cambio profundamente alterado, en donde se produce un estado de silencio muy profundo en nuestra mente, de calma muy profunda, con una emergencia de plenitud, que es muy curioso además, porque si no hay ningún estímulo, pues es curioso que haya ese estado de plenitud, de placer, de joya interna, junto con una fuerte claridad mental, ¿no? Y eso significa que el sistema nervioso pues opera de determinada manera, ¿no? Para dar soporte a ese estado. Así que esto es un poco la descripción de lo que podría ser el estado de meditación, ¿no? Además se produce
físicamente un estado muy profundo de relajación muscular, porque hay una fuerte reducción de toda la actividad mental y en consecuencia también de la actividad física. Así que como aforismo, ¿no? El estado de meditación es un estado de plena alerta, ¿no? De máxima alerta, ¿no? Por eso se le llama conciencia plena en profundo descanso, en un estado de profundo descanso. Es casi como si te fueras a dormir y estuvieras durmiendo profundamente, pero más despierto que lo que podemos estar tú y yo y los oyentes todos juntos, ¿no? Es un estado de máxima alerta, ¿no? De conciencia plena. Es un estado donde cualquier cosa puede ocurrir, entonces, y más con esa conexión en la conciencia universal que nos permite sacar cualquier información. Es posible que nos lleguen cosas que no nos llegarían de no estar en esa calma y en esa conexión profunda con la conciencia, ¿correcto? Claro, justamente, ¿no? Cuando lo que hacemos es abrir nuestra percepción a ese estado basal, ¿no? De nuestra existencia. Y a ese nivel, estamos en contacto con las leyes de la naturaleza que sostienen nuestra propia existencia y las mismas leyes de la naturaleza que sostienen la existencia de todo lo que reside en este planeta y en el universo entero. O sea, estamos en profunda conexión, en comunión, ¿no? con las propias leyes de la naturaleza. Es un estado basal, también se le llama el campo unificado de todas las posibilidades, ¿no? El campo unificado de la ley natural, ¿no? Tenemos la posibilidad, y esta es la grandeza de la vida humana y nuestra singularidad como seres humanos, de que tenemos esa capacidad de llevar nuestra percepción más allá, de llevarla a un nivel donde podemos simplemente conectar con las mismas leyes de la naturaleza que sostienen toda la existencia en el universo. Y desde ese campo de posibilidades, desde ese campo total de las posibilidades, cualquier cosa puede emerger. O podemos hacer que emerja y se materialice. De ahí emerge la inteligencia creativa, que luego proyectamos, le damos forma y construimos pensamientos que acaban siendo acciones que se materializan en realidades, ¿no? Para nosotros. Sí, sí, está muy claro que la meditación es algo indispensable, que debemos hacerlo diariamente y cuanto, bueno, el rato que podamos como mínimo. Entonces, ¿podemos clasificar de alguna manera las técnicas meditativas? ¿Existen clasificaciones de técnicas meditativas? Bueno, lo que es interesante también, yo creo, para los oyentes es comprender el papel de la meditación, porque lo que acabamos de describir, que es un estado psicológico de mucha conectividad, de conexión con nuestra profunda realidad, puede suceder en cualquier instante durante nuestra vida. En el día a día me refiero, ¿no? Sí, sí. Desde el momento en que podemos abrir nuestra percepción a esos niveles. Y eso es algo que está al alcance de cualquier persona en cada momento y en cada situación. Y de hecho, en muchos casos lo podemos experimentar. Son singularidades de espacio-tiempo, ¿no? O sea, hay momentos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que suponte que te estás no sé, pues arreglando delante del espejo, ¿no? Y requiere un cierto tiempo, hay unos momentos de abstracción y entonces te das cuenta, ¿no? Que se para el tiempo, parece pararse el espacio, ¿no? Y entonces esos momentos que no sabrías describir si eres hombre, mujer, blanco, negro, en fin, simplemente eres existencia, es un estado de vida, ¿no? Presencia. Esos son singularidades del espacio-tiempo, son estados, momentos de meditación, ¿no? De estados de meditación. Bueno, esto sucede en nuestra vida cotidiana infinidad de veces, ¿no? ¿Qué hacemos con la meditación? La meditación es una metodología que tiene un objetivo específico, que es desarrollar la habilidad como sistema de reproducir ese estado tantas veces como
tú quieras. La meditación como herramienta es una metodología que te permite replicar y crear el estado de meditación. Luego, dejando claro esto, el tema es bastante complejo, ¿sabes, Sima? Porque hay muchas técnicas de meditación y también hay tipos de meditación. Es algo que ha generado bastante confusión. Por eso es importante, yo creo, diferenciar entre lo que es el estado de meditación y lo que son los tipos de meditación o técnicas de meditación, ¿de acuerdo? Para que pues, la gente pues, tenga pues, un criterio, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver, una cosa son el estado de meditación y otras son las técnicas de meditación. Como he dicho, las técnicas son metodologías que te permiten replicar o crear ese estado. Entonces, a ver, hay como unos 7 tipos, hay una clasificación de tipos de meditación que, para poner orden, pues lo han realizado los científicos. Básicamente por identificar aquellos tipos de meditación que puedan generar cambios estructurales en el cerebro, que generen profundos cambios en el cerebro a corto plazo. Y otros que más bien son tipos más sugestivos que no generan tantos cambios a corto plazo y requieren más un largo plazo, ¿no? Entonces, actualmente hay unos 7 tipos, 4 de los cuales, pues ya, como he comentado, generan patrones de cambio fiables en el corto plazo a nivel de neuroplasticidad y de neurogénesis en el cerebro. Aquí Y luego ya... están las técnicas. No, Sí. acaba, por favor, acaba. Y luego están las técnicas de meditación, que hay muchísimas, y que quedan englobadas en alguno de estos tipos o en varios tipos a la vez, porque hay técnicas que se pueden englobar en varios tipos, ¿no? Así que, como puedes ver, es bastante, tiene bastante complejidad, ¿no? El tema. Bueno, Pero pues bueno, en cualquier caso, el objetivo es el mismo, ¿eh? Sea una técnica, sea un tipo, digamos que el propósito final es que la persona realice un estado. Y esa es la idea, ¿no? acabas de nombrar la neuroplasticidad, con lo que podríamos introducirnos un poco en la neurociencia. Dentro de la neurociencia, una de las técnicas de exploración que más se utiliza es lo que sería el electroencefalograma, ¿no? Y creo que esto se viene utilizando en las investigaciones sobre meditación desde hace ya más de 50 años. Aunque a veces parece que la meditación acaba de aterrizar, es algo que no es así y que ya viene de muy antiguo. Entonces, en este sentido, ¿qué nos podrías decir tú de cuándo habéis hecho algo? Porque sé que también te has introducido en este tema para hacer mediciones contigo mismo, con algunos de los alumnos que pasan por tu escuela. Entonces, ¿qué mediciones han ido saliendo y cómo uno puede estar convencido de lo que, aparte de sentir que realmente lo estás haciendo bien, cuando los resultados además se pueden o sea, se pueden ver anotados o referenciados en algún papel, en este caso, o con unas mediciones? ¿Hasta dónde puede llegar esa medición? ¿Hasta hay algún un sitio donde esté el tope? ¿O esto es inacabable y siempre se puede mejorar y nunca llegas al final de todo ello? Bueno, el tema de la investigación en la meditación surge por el hecho de que se han experimentado cambios en el comportamiento. O sea, la gente que practica meditación, pues todo el mundo habla de ello, pues al cabo de un tiempo de practicar meditación, ya más bien corto, vamos a poner normalmente entre 6, 7, 8 semanas, ¿no? Todo el mundo habla de ello, aparece pues una serie de beneficios a nivel psicológico y físico, ¿sabes? Como por ejemplo los niveles de liberación de la ansiedad,
el control sobre el estrés, esa reducción de los niveles de estrés y de fatiga. Mucha gente te habla de que pues, le mejora el descanso nocturno, el insomnio, esa capacidad de relajación, de paz interior. Luego hay incrementos de funciones cognitivas, ¿no? Como la atención, la concentración. Lo hemos visto en general con todas las personas que practican meditación, a todas las edades y en todos tipos de actividades, ¿no? Desde estudiantes, ¿no? Con la mejora de la gestión del tiempo, la toma de decisiones, la creatividad, la memoria, la capacidad de aprendizaje, una respuesta mucho más serena en el día a día, te tomas las cosas de otra manera y todo el mundo te cuenta que experimenta estos cambios, ¿no? A nivel de comportamiento y de funciones cognitivas, ¿no? Entonces, uno empieza a pensar, bueno, pero ¿qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pues para que la gente tenga mayor autocontrol y gestione mejor los conflictos y tenga más perspectiva, más paciencia, más tolerancia, más empatía con los demás, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo, no? Y de ahí nace la necesidad de decir, bueno, pues, oye, si hay cambios en el comportamiento, significa que tiene que haber determinados cambios físicos, ¿no? En el cerebro. Vamos a mirar qué sucede, ¿no? Y ahí nace la necesidad de decir, oye, si una actividad de estas características estamos comprobando que todas las personas que la practican en un muy corto plazo experimentan cambios de humor y cambios de comportamiento a positivo, vamos a ver qué sucede, ¿no? Y ahí es donde empiezan con rigurosidad pues unos, no sé, experimentos y de análisis y de mediciones, ¿no? Para comprender qué es los cambios que se están produciendo en el cerebro. Y entonces ahí hay distintas técnicas que provienen de la neurociencia, como por ejemplo están los neuroregistros, ¿no? Y las visualizaciones de electroencefalogramas, que esto es bastante antiguo porque esto y todavía sigue siendo vigente y se utiliza muchísimo y de hecho nosotros lo utilizamos en Executive Meditation. Y luego está otro tipo de técnicas más profundas, tipo resonancia magnética, ¿no? En la que se miden otros parámetros, ¿no? Nosotros estamos utilizando fundamentalmente los electroencefalogramas pues para medir el nivel de los patrones. Sabemos que el estado de meditación profundo genera un determinado patrón de funcionamiento del cerebro. En las ondas del cerebro medimos los niveles de potencia, medimos los niveles de sincronismo entre hemisferios y la potencia de las ondas en el lóbulo frontal. Entonces hemos descubierto que efectivamente la persona que medita hay un cambio instantáneo desde el momento en que se pone a meditar, es decir, puede estar con los ojos cerrados, ¿no? Y aparece un patrón de ondas específico muy relacionado con los patrones de actividad, pero en el momento en que empieza a meditar, en el intervalo de un segundo hay un cambio instantáneo del patrón de funcionamiento del cerebro. Las ondas de actividad gamma y beta empiezan a bajar, aparece la onda alfa, que es una onda muy estable de baja frecuencia en el lóbulo frontal con fuerte nivel de intensidades y de amplitudes, lo cual significa que hay una mayor conectividad e interoperación dentro del cerebro, hay unos incrementos en los niveles de sincronismo y también sabemos, y eso a través de estudios de resonancia magnética, que hay un incremento de la neurogénesis del cerebro, que es el incremento de masas neuronales, ¿no? Y además esto está muy publicado desde el 2015 por estudios que se han realizado, como en el UCLA, ¿no? Y otras neurocientíficas relevantes como Sara Lazar, ¿no? Pues que han demostrado, ¿no? Que un cerebro de una persona que medita pues es 7,5 veces más joven a los 50 años que meditadores, que personas que no practican meditación con la misma edad. Y cada año que se supera los 50 años, el cerebro de los practicantes de meditación es un año y 22 días más joven
que los que no practican a esa misma edad. Así que se producen cambios muy profundos en la estructura del cerebro y hay un rejuvenecimiento o ¿cómo es esto? Bueno, no me va a salir la palabra ahora, Y si pero sale en catalán también nos sirve, ¿eh? O sea que a veces... bueno, bueno, no lo entiendo. Sí, rejuvenecer es una palabra que uno está mejor, la piel tiene otra textura, seguramente las bolsas de pero los... ¿No? Algo efectivamente, así. hay un rejuvenecimiento, ¿no? Del cerebro que afecta a toda la fisiología. Y de hecho, Inma, yo tengo muchísimos registros de personas que simplemente iniciando un curso de meditación profunda, meditación avanzada, en aproximadamente 8 semanas, pues se han quitado 10 años de golpe, pero físicamente. Sí, sí, sí. El impacto es muy relevante, ¿no? Entonces, es evidente que están sucediendo transformaciones físicas muy profundas, ¿no? Es relativo a ese estado, a esos estados de mínima excitación mental, producen un máximo rendimiento del sistema nervioso, con una mayor coherencia en el funcionamiento del sistema nervioso, con un incremento de una fuerte neuroplasticidad, se refuerzan las conexiones sinápticas y hay una neurogénesis que crece, ¿no? Internamente, ¿no? La producción de, por ejemplo, de células gliales, ¿no? Dentro del cerebro. El crecimiento de masas neuronales de grado medio simplemente en 7 o 8 semanas de práctica de meditación. Eso es algo que está publicado y que además nosotros, por ejemplo, hemos observado, ¿no? Que las personas que meditan cómo tienen esa habilidad de cambiar el funcionamiento de su cerebro, ¿no? Y llevarlo a niveles de alto rendimiento. Y eso produce cambios luego en el comportamiento que son muy definitivos. A ver, hay procesos implicados dentro de la meditación que, bueno, yo no sé, a ver si puedes aclararme tú, en la palabra fenomenología, que sería, creo, si no, si lo digo bien, el estado de conciencia del meditador, esto implica que según la persona que medite, según, bueno, incluso el lugar donde lo haga, bueno, implica que hay cambios, o sea, pueden haber cambios entre las personas que meditan en Occidente y en Oriente, por ejemplo, o ¿cómo ves este tema tú? Acerca de la calidad de la meditación, ¿sabes? ¿Cómo podemos Ya, comprobar que la gente medita correctamente y que de verdad está obteniendo resultados a pesar, bueno, ponte que no se hagan un electroencefalograma cada vez que hagan una meditación y no lo puedan registrar. Entonces, ¿cómo las personas pueden estar sabiendo que lo están haciendo bien? ¿Que de verdad ellas lo notan por sí mismas o hay algunas, aparte de todo lo que has comentado, alguna forma de saber si lo estoy haciendo bien? O si tengo que cambiar mi forma de meditar, si puedo bueno, mejorar los resultados. ya. Bueno, es una pregunta muy difícil esta. Sí, supongo que sí. Sí, es una pregunta muy difícil, además muy compleja, porque hay varios enfoques, ¿no? En tu pregunta, ¿no? Sobre la experiencia subjetiva de las personas que meditan, ¿no? Si se diferencian entre personas y diferentes tradiciones, técnicas, cómo puedes saber si medito correctamente. Lo más importante es, primero, es que la meditación, siendo conceptualmente sencilla, en la práctica es muy compleja. Mm. Y mi consejo para cualquier persona que quiera abordar la meditación desde una perspectiva seria es mejor que pase por un buen programa de formación. ¿De acuerdo? Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que diferenciar sobre lo que es el estado de meditación del proceso de la meditación. Lo vuelvo a repetir. Sí, Hay que diferenciar el estado de meditación con el proceso de meditación. Porque el estado de meditación tiene unas características específicas, pero el proceso de meditar, que significa un proceso para llegar a ese estado, sí. es otra cuestión. Y entonces ahí suceden muchas cosas. Y hay un impacto directo en el proceso dependiendo de nuestro estilo de vida.
Así que la persona que practica meditación pues puede tener experiencias distintas en función de su estilo de vida. Quiere decir que tiene una genética física adquirida y una genética que se ha generado de los años. Luego tiene muchísimos factores que intervienen, la mayoría externos, como pueden ser los niveles de actividad, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el nivel de descanso, ¿no? O las horas que descansa, la alimentación, el entorno donde se mueve, ¿no? Incluso si usa fármacos, etcétera, ¿no? Así que esto genera unas características fisiológicas que pueden hacer variar de manera muy compleja ese proceso de meditación que al final nos llevará al estado de meditación. Así que dependiendo de nuestro estilo de vida, nuestra experiencia subjetiva dentro del proceso puede variar radicalmente, lo cual no significa que en un caso estés meditando bien y en otro caso no. Sí, sí, sí. Sino que simplemente nuestra experiencia interna puede variar muchísimo en función de la carga física que llevamos a través de nuestro estilo de vida, ¿no? Vamos a poner un ejemplo para que la gente nos entienda. Si tú eres un monje y estás en un monasterio y te dedicas específicamente con una vida regulada, fuera de niveles de estrés, de ansiedad y de tensiones y tal, desconectado más o menos a la sociedad, ¿no? Y totalmente orientado a una vida de estilo contemplativo, donde meditas 5 veces al día y digamos que el propósito es realizar estados superiores de conciencia, es evidente que esa persona está creando esas condiciones que le permiten llegar de una manera limpia y clara a estados de meditación profunda. Si por el contrario eres una persona que estás todo el día corriendo, con niveles de estrés crónico, con mala alimentación, con que no duermes las horas, que no descansas bien, pero que intentas hacer meditación, ¿no? Y generar ese estado de meditación, pues es evidente que tus condiciones de partida van a ser mucho más difíciles y complejas para que tu sistema nervioso pueda operar de tal manera que pueda darte una experiencia muy clara de los estados profundos de meditación. Así que el proceso puede variar en función de nuestro estado personal, ¿no? Y luego está el propio impacto de los distintos tipos y técnicas que hay. Como puedes ver, el tema tiene tela, ¿no? Sí, muy complejo. No es tan, o sea, no es tanto el hecho de que estés en un sitio o en otro, o tengas una tradición o vengas de otra tradición. Estoy pensando que seas un budista o que seas un cristiano, Sí, ¿de sí, sí. acuerdo? No estoy hablando de esto. Estoy hablando del impacto directo que tiene nuestros estilos de vida en nuestra fisiología. Y en consecuencia, nuestras experiencias subjetivas dentro de la práctica de meditación pues quedan afectadas. No tanto por nuestras tradiciones, sino por nuestros estilos de vida. Esa diría yo que es la clave. Entonces, ¿cómo puedo saber, es tu última pregunta, Sí, he hecho varias en una, sí. Correcto. Dime, ¿cómo, dime. cómo, cómo, cómo puedo saber que estoy meditando correctamente? Esta es la pregunta del $1.000.000, ¿no? Bueno, yo Pues lo noto, la verdad, pero bueno, si se puede mejorar. ahí está la clave. Ahí está la clave. La clave es cuando vemos indicadores de cambio en nuestra vida. Sí, No tanto desde nuestra experiencia subjetiva, porque como ya hemos comprobado es un tema complejo y requiere realmente una profunda formación para identificarlo y saber cómo gestionarlo, sino realmente los cambios que se producen en nuestro día a día, ¿no? Cambios muy significativos, ¿no? Como es, por ejemplo, la respuesta más serena, ¿no? sí, a todo A lo que nuestro nivel. ocurre. Por- Los crecimientos de los niveles de creatividad, nuestra toma de decisiones, ¿no? La tolerancia y paciencia con la que nos tomamos la cosa, cómo gestionamos nuestros propios los conflictos y los impactos que tenemos en el día a día, ¿no? Toda persona que practica meditación sostenida en el tiempo y sobre todo si no hace mucho que lo está haciendo, de seguida ve el impacto, ¿no? Ve, oye tú,
todo el mundo te habla de ella, ¿no? Que esa claridad mental, esa serenidad, esa calma, esa tranquilidad que le acompaña a lo largo de todo el día, esa capacidad de coger distancia y de tomar mejores decisiones, ¿no? Ese nivel de energía más sostenido durante todo el día, la necesidad de no tomarte cafés ya, de no hacer siestas, de que llegas mejor al final del día, de que consigues pues, mantener los niveles de actividad incluso más tarde durante la noche, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que tu sistema nervioso opera de una manera más eficaz y más eficiente y con menos fatiga, ¿no? Así que todo el mundo habla de esto. Estos son los indicadores, ¿no? Muy bien. Que cuando los observas estás diciendo, bueno, estoy meditando bien, porque los beneficios se obtienen. Muy bien, Josep María, hemos llegado al final del programa porque media hora pasa volando y este tema tiene, prometemos una segunda parte, si me lo permites, haremos una segunda parte del tema. Y para Sí, será un placer. despedirme, sí, gracias. Para despedirme voy a leer un texto de Juan Roth, a ver si te gusta y lo dejamos ahí, si te gusta mejor, claro. Dice así, Juan Roth Carballo, de la meditación surge una actitud de benevolencia, de comprensión del alma ajena, de la vida de los demás, que es distinta de lo que habitualmente podríamos llamar bondad o caridad, ya que se presenta como estado de ánimo y no como una virtud. Comprendemos y amamos más al prójimo, no como mérito nuestro o como mandato evangélico o religioso, sino como algo que se ha vuelto tan natural como la respiración. ¿Estás de acuerdo con él? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y es una experiencia muy bonita, muy bien redactada, porque realmente esa capacidad, ¿no? que tenemos, ¿no? de suspender nuestro propio ego, ¿no? Entonces abrirnos de manera honesta, ¿no? A los demás, ¿no? Y poder discutir, ¿no? las diferentes opciones, ¿no? Sin enfrentarnos, ¿no? Sino Sí, sí. escuchando y construyendo, ¿no? Y encontrando mecanismos para superar nuestras diferencias, es saberse poner en la piel del otro, en saber escuchar, ¿no? Y eso pasa por tener bajo control, con equilibrio, ¿no? nuestro ego personal, ¿no? Y tener una respuesta mucho más serena. Sí, por supuesto. Muy bien, pues nada, feliz verano. El mes de agosto nos lo tomamos de fiesta y en septiembre, si Dios quiere, vamos a retomar el programa siguiendo con una segunda parte de lo que es meditar y tener en cuenta la neurociencia. Y gracias por estar aquí. José María, que tengas un feliz verano y nos vemos a la vuelta del descanso Pues merecido. muchísimas ya, por supuesto, muchísimas gracias, Inma. Lo Muy bien. mismo os deseo, feliz verano y hasta la próxima. Nos vemos en septiembre. Perfecto. Adiós. Buenas tardes.